Buenas noches, profesor. Mi nombre es Fabricio Fernando Vargas Paucar y en este video voy a hablar sobre un tema muy importante en la historia del Perú, la reforma agraria, una política que cambió completamente el campo y la estructura social del país. La pregunta que quiero responder es, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria? Bueno, desde mi punto de vista, sí fue beneficiosa en sus intenciones sociales y políticas, porque buscó justicia e igualdad para los campesinos, pero no le fue del todo en los resultados económicos, ya que su aplicación fue apresurada y sin planificación suficiente, ¿no? En este video compartiré mi opinión desde tres puntos distintos, ¿no? En lo político, en lo económico y en lo social, analizando también los cambios que se dieron en los diferentes gobiernos desde Velasco hasta Fujimori. Bueno, empezando por el aspecto político, políticamente la reforma agraria marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del Perú. Fue implementada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, en el año 1969. En ese momento, el campo peruano estaba dominado por grandes hacendados y miles de campesinos trabajaban la tierra sin ser dueños de nada. Velasco decidió cambiar eso con el famoso lema campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La reforma agraria buscó terminar con el sistema de haciendas y entregar las tierras a los campesinos, con la idea de construir un país más justo e independiente. Además, el gobierno de Velasco también nacionalizó empresas y recursos, buscando que el Perú sea más autónomo y menos dependiente del extranjero. Sin embargo, después de 1975, cuando Velasco fue reemplazado por Francisco Morales Bermúdez, el proceso perdió fuerza. Las cooperativas creadas comenzaron a tener problemas de organización y apoyo estatal. Ahora, con el retorno de la democracia en 1980, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el Estado ya no tuvo el mismo interés en fortalecer el proceso agrario. Así que el país atravesaba conflictos internos y dificultades económicas, por lo que la reforma agraria quedó incompleta. Más o menos para resumir, políticamente la reforma agraria fue un acto de justicia y de independencia, pero careció de continuidad y planificación en los gobiernos posteriores. Pasando al aspecto económico, bueno, desde mi punto de vista, en lo económico, la reforma agraria tuvo un gran impacto en la producción agrícola del país. El Estado expropió más de 9 millones de hectáreas a los grandes propietarios y las entregó a cooperativas de campesinos. El problema fue que muchas de estas cooperativas no tenían experiencia ni capacitación para administrar las tierras. Además, ¿no? El Estado no brindó el apoyo técnico ni financiero necesario, lo que provocó una baja en la productividad agrícola. Con el tiempo, el país empezó a importar alimentos que antes producía y la economía rural, bueno, se vio debilitada, ¿no? Durante el primer gobierno de Alan García, entre los años de 1985 y 1990, la situación económica del Perú empeoró gravemente. Hubo una hiperinflación, desempleo y pérdida del poder adquisitivo, lo que afectó especialmente a las zonas rurales. El campo, que ya venía en crisis, no recibió políticas efectivas para recuperarse. En el año 1990, con la llegada de Alberto Fujimori, el país entró a una nueva etapa de reformas liberales. El gobierno eliminó muchas intervenciones del Estado en la economía y promovió la inversión privada. Esto significó que los campesinos y comunidades tuvieron que competir en el mercado sin apoyo, lo que profundizó las desigualdades. Por otro lado, y por todo ello, podemos decir que económicamente la reforma agraria tuvo buenas intenciones, pero en sí no logró generar un desarrollo sostenible en el campo, ¿no? Ahora, pasamos al aspecto social. Socialmente, la reforma agraria cambió la vida de miles de familias campesinas. Por primera vez se reconocieron, ¿no?, sus derechos como trabajadores y como dueños de la tierra. Fue un cambio histórico porque puso fin a siglos de desigualdad y abuso en el campo. Los campesinos empezaron a tener una nueva identidad, ya que ya no eran sirvientes, sino ciudadanos con voz y propiedad. Este fue, sin duda, el mayor logro de la reforma agraria. Sin embargo, con el paso de los años, la falta de educación, infraestructura y oportunidades en las zonas rurales limitó el progreso social. Muchos jóvenes migraron a las ciudades en busca de trabajo, lo que provocó un crecimiento urbano desordenado y problemas, ¿no?, como la pobreza, el desempleo y la informalidad. En algunas regiones del país,
La frustración y el abandono del campo también fueron factores que alimentaron el surgimiento de movimientos sociales y políticas radicales. Eso se vio reflejado, ¿no?, en los años 80, en medio de la crisis económica y el conflicto interno, ¿no? Si bien es cierto. En resumen, ¿no?, más o menos para resumir ello, la reforma agraria trajo dignidad y reconocimiento social, pero en sí no logró mejorar las condiciones de vida de manera duradera. Ahora, podemos concluir, ¿no?, que más que todo considero que la reforma agraria fue beneficiosa en lo político y en lo social, porque rompió estructuras injustas y dio voz a los campesinos, pero no fue beneficiosa en lo económico, debido a la falta de planificación, capacitación y el apoyo del Estado. Por otro lado, el proceso fue justo en su propósito, pero incompleto en su ejecución. Los gobiernos que siguieron, como Belaúnde, García y Fujimori, no supieron continuar con una política de desarrollo rural, ¿no? Lo que dejó a muchas promesas sin cumplir, básicamente. De ello podemos aprender que prácticamente la justicia social no pudo superarse del desarrollo económico y la educación. Repartir la tierra fue un paso importante, pero no suficiente para construir un campo próspero y moderno. Por eso, más que juzgarla como buena o mala, deberíamos de ver la reforma agraria como una lección histórica, que nos recuerde, ¿no?, el cambio verdadero necesario, el equilibrio entre justicia, eficiencia y continuidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.